Hola, buenas tardes. Me estoy reportando entonces para hacer aquí un resumen de trabajo y energía. Bueno, energía y trabajo, le di vuelta a las palabras. Eh, ya, la idea es pescar este concepto de acá desde los campos y me gustaría darles como este enfoque. eh, no para complejizar las cosas, sino porque sale más natural todo, ¿cachai? Si le hago el quite a este concepto, entonces lo que va a pasar es que al final vamos a estar con la cabeza en un lado, ¿cachai? Después vamos a... Entonces, no vale la pena hacerle el quite a esta cuestión. Es imposible hablar de esto sin pasar por encima del concepto de campo. Entonces, voy a partir desde ahí, ¿ok? Para que lo sepan. Bueno, un campo en matemáticas, por así decirlo. Sí, en matemáticas. Es una em, función que depende eh, del vector posición, ¿ya? Función, a función me refiero a una variable, ¿ya? Así como, no sé, po, eh, la variable de posición podría depender del tiempo, ¿cachai? O sea, una función real de variable real. Entonces un campo sería una variable, ¿cierto? Que depende del vector posición, ¿ok? Hay dos tipos de campos entonces. Están los campos escalares. Campos escalares, que en el fondo son variables escalares que dependen del vector posición. Un ejemplo podría ser la temperatura en la pieza, en una sala, ¿cierto? Si estamos en una sala, la temperatura aquí no va a ser la misma temperatura que allá, no sé si se entiende. Entonces lo que hacemos es poner un origen, qué sé yo, y representarlo las posiciones con el vector posición. Esa es la posición uno, la posición 2, qué sé yo. Y eso me va a dar dos tipos de temperatura, la temperatura uno y la temperatura 2. ¿Cachai? Entonces al final el concepto es eso. Es una función escalar porque la temperatura es una escalar que depende de la posición. Formas de ver esto, de repente hay formas de graficarlo. Se suelen ver como con mapas de color, como tenemos una dimensión extra, ¿cierto? No podemos ver más de tres dimensiones, se ocupan colores. Entonces decimos, ah, mira, hasta ahí la temperatura son 30 grados, hasta ahí son 20, ¿cachai? Y bueno, eso. Campos escalares. Y el otro tipo de campos que hay son los campos vectoriales. ¿Ok? Y con estos vamos a trabajar hoy día. Bueno, con los otros también. Pero estos básicamente son vectores que dependen del vector posición. Ya, por ejemplo, podría ser, no sé, por ejemplo, tenemos un... Ah, ya, para seguir con el mismo ejemplo. Tenemos una pieza, en vez de la temperatura me gustaría saber para dónde corre el viento, ¿cachai? Entonces el viento no solamente tiene una velocidad escalar, sino que también, o sea, no tiene rapidez, también tiene dirección, ¿cierto? Entonces ahí lo que puedo hacer es representar el viento con flechitas, con vectores. Y nada, po, de nuevo fijo un origen y en cada punto del espacio, ¿cierto? Yo siento una cierta velocidad V1, qué sé yo, V2. No es muy distinto a lo que hemos estado haciendo, pero acá se las doy como formalidad. Ya, esta cuestión es continua, ¿cierto? Entonces los campos son un continuo de flechas. No es como que haya una flecha aquí que una flecha allá. No, es que entre medio todos los puntos tienen, ¿cachai? Asociada una flecha. Entonces al final el viento uno lo piensa como una dirección, ¿cachai? General a donde fluye. No sé, que este vaya para allá, etcétera. Esas líneas se pueden construir, se llaman líneas eh, ¿cómo se llaman? Líneas de fuerza, creo. Sí, una cosa así. Bueno, pero eso es extra. Esto es lo importante.
Ya campos vectoriales y campos escalares. Ya, acá entonces traje una imagen, he explicado ya lo anterior. Aquí traje una imagen de un campo vectorial, ¿ok? En dos dimensiones. Así que aquí tenemos no sé, podría poner origen acá, coordenada y, coordenada x, ¿cierto? Y para cada punto del espacio tenéis un vector. Entonces, a esa función que a cada punto del espacio le asocia un vector, ya lo vimos acá, se llama campo vectorial. Y a este campo de acá, por ejemplo, el que está dibujado aquí, le podríamos poner, qué sé yo, el campo F. ¿Cachai? Ya, eso. Eso respecto a los campos. ¿Por qué me interesa este concepto? Porque al final las partículas, dentro de lo que hemos estado estudiando, se mueven en un campo de fuerza. ¿Cachai? Cuando nosotros hacemos el DCL de la partícula, no sé, voy a poner el ejemplo de la esfera, que había una pelotita acá arriba. Cuando nosotros hacemos el DCL y sacamos la normal para allá, qué sé yo, el peso, ¿cachai? La tensión, y de ahí sacamos la fuerza neta, que no me acuerdo para dónde iba, por le que va para allá, ¿cachai? Esa fuerza neta depende del vector posición. La partícula está restringida a moverse en un camino, qué sé yo, en el ejercicio, ahí el vector posición depende del parámetro. Entonces, bueno, la, este campo de fuerzas va a depender, va a estar definido sobre el parámetro, ¿cachai? Sobre sobre esta curva donde se mueve la partícula, va a estar actuando este campo de fuerza. Bueno, la verdad en todos lados, pero como la partícula se está moviendo acá, la partícula está como pisando ciertas flechas, ¿cachai? Del campo, digamos, en general. Ya, pues. Y ese es mi interés ahora. ¿Por qué? Porque si la partícula, ponte tu partido acá, y no sé, po, hizo toda esta trayectoria, ¿cachai? Para allá, qué sé yo, y llegó, digamos, hasta acá, pongámosle este punto el punto A y este el punto B. Entonces notamos que en el camino fue pisando flechas, ¿cachai? Fue sintiendo fuerza. De ahí nosotros podemos definir esta cantidad, se llama el trabajo, que es una cantidad escalar, y en el fondo lo que mide es la cantidad de, de, de- de fuerza que sintió en la dirección del movimiento, ¿cachai? Porque esta curva tiene asociado un vector tangente, ¿cierto? Un vector que... eh, un un elemento de trayectoria. O sea, esta curva entera se puede armar con pequeños elementos de trayectoria de R, que le vamos a llamar. ¿Cachai? Y si nosotros proyectamos cada fuerza sobre cada elemento de trayectoria, eso nos va a dar un número. Ya, pues la idea del trabajo es esa. Sumar todos esos números chicos, ¿cachai? Y obtener esta cantidad que mide como el esfuerzo, la cantidad como de energía que le dio el sistema a la partícula. Ahí lo vamos a explorar bien. Ya, en fin, entonces eso. Fuimos pisando esa flecha en el camino y lo que me interesa ahora es proyectar cada diferencial ¿cierto? Cada diferencial de camino, o bueno, al revés se puede ver también, cada fuerza en cada punto por su diferencial de camino. Entonces esta es la fuerza en, no sé, pues esto está parametrizado con algún parámetro, pongámosle que el parámetro T, la fuerza en T1, ¿cachai? Entonces la proyectamos para abajo, ¿ya? Y eso se hace con un producto punto. Entonces después ya vamos a pisar otra fuerza que quizás vaya para allá, y lo mismo, la, la proyectamos acá, qué sé yo, y eso también nos va a dar otro número y así. Ya. Entonces, para obtener esta cantidad, ¿ok? Nosotros lo que tenemos que hacer... Ah, perdón. Vamos a partir definiendo el diferencial de trabajo sobre cada elemento de trayectoria y eso se hace multiplicando el campo de fuerza, ¿cierto? Por el que estamos pasando. Yo le pongo que es la fuerza neta sobre la partícula. Al tiro voy a eso.
lo proyecto sobre cada elemento de trayectoria. Y así se define el diferencial de trabajo. Y si quiero definir el elemento de trabajo, ¿cierto? En cada punto. Y si yo quiero definir el trabajo en la curva completa, digámoslo así, y pongámosle un nombre, esta curva, pongámosle que esta es la curva C, entonces lo que tengo que hacer es integrar, ¿cierto? Entonces me va a quedar que el trabajo, y al tiro le pongo apellido a esto, es igual a la integral de esta cantidad que está acá, ¿cierto? Eh, fuerza neta, punto diferencial de desplazamiento. Ya, y como les comentaba yo, esta no es una integral cualquiera, ¿cierto? Porque no tenemos un número en el dominio de la integral, sino que tenemos un vector. Entonces a estas integrales se le conocen como integrales de línea. ¿Ya? Y no puedo definirla como desde un número hasta otro número, sino que tengo que definirla en una curva. ¿Cachai? Después vamos a ver que también se puede tomar los puntos inicial final, pero en general esto se define sobre una curva. Ya, entonces este es el trabajo definido sobre una curva. Y ahora sí, yo puedo decir, voy a correr un poco más esto más para acá. Ahora yo puedo decir que este es el trabajo que le tomaba la partícula desde el punto A hasta el punto B. ¿Cachai? Así que aquí abajito le pongo que este es el trabajo de ir desde A hasta B. Y así se define entonces esta cantidad, el trabajo. Definición importante. En el fondo, esa es la definición, pero el significado de esta cuestión está en lo que les comentaba recién, en ir proyectando cada fuerza del campo, ¿cierto? En la dirección del movimiento. Y eso. Ya, entonces, esa es la definición del trabajo. Si cambiamos la curva, o sea, si nos vamos por, digamos, esta otra curva ahora aquí arriba, ¿cachai? C', entonces el trabajo es diferente. En general es diferente. ¿Cachai? No podemos afirmar que estas dos cantidades van a ser la misma. Por eso es importante eh, ponerle apellido a esto y ponerle cuál es la curva por donde pasa la partícula. Porque en general sí es importante. Ya vamos a ver que hay casos donde eso no es así. Ya, eso entonces. Em, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver, para ver cómo funciona esto. Vamos a calcular el trabajo eh, que le toma una partícula. Ya pongamos que este es el suelo. Pongamos la fuerza de gravedad apuntando para abajo. O sea, el campo de gravedad en la superficie de la Tierra. Y lanzamos una partícula, ¿cierto? En una parábola. Trayectoria parabólica. Entonces, o sea, tirémosla para arriba, ¿no? Ya no sé. Así. Entonces, yo me pregunto cuál será el trabajo que hace este campo sobre mi partícula de masa m, ¿cachai? Para llevarla desde aquí hasta, no sé, hasta cualquier punto. Hasta, hasta acá arriba, pongámosle. ¿Cuál será ese trabajo? Entonces, desde A hasta B. Y ahí calculamos el trabajo que le toma hacer eso a la partícula, siguiendo una trayectoria C cualquiera, ahí me da lo mismo un poco, ya lo vamos a ver. Em, ya, y esto cómo se define, esto se define como lo estábamos viendo recién, ya tengo que definir cuál es la trayectoria que va a seguir mi partícula, eso voy al tiro, y adentro me va a quedar el producto entre la fuerza neta, que en este caso sabemos que es la de gravedad, por el diferencial de camino. Ya, y ahora una cosa importante, este diferencial de camino
De forma general se puede escribir así. eh, Así. Al tiro les cuento qué es esto. Ya. De U, la dirección. Ya, para un triedro cualquiera. Ah, perdón, este es W. Para un triedro cualquiera, W, ya, triedro ortogonal. Entonces el diferencial de línea se puede escribir como de esta forma, donde estos son los factores de escala, que los pueden encontrar en el listado de coordenadas que tengo ahí en un curso. Para las coordenadas cartesianas, estos h son 1. Entonces, en cartesianas, y es como voy a trabajar, tuve que haber definido eso también. Te voy a poner el origen y y x. En cartesiana esta cuestión es así. Es de x en la dirección x, de y en la dirección y. Lo voy a dejar hasta ahí porque voy a trabajar en el plano. ¿Ya? Ya. Y el peso se puede definir como, o sea, apunta en la dirección menos y, ¿cierto? Entonces, si hago este producto punto, lo que me va a quedar va a ser, esta m va afuera. A ver, espera. Bueno, esto está en la dirección y, este se va a morir, ¿cierto? Cuando lo distribuya, y acá se va a quedar como 1. Entonces me va a quedar dy menos mg. Así que al final esta cuestión me va a quedar así. Eh, Menos mg dy, ¿cierto? Ya ahí esta cuestión, mira lo que me dice. Me dice que esa curva C, en principio me da lo mismo, ¿cierto? Porque como murió, como el campo siempre está en Y murió la dirección X, entonces lo que me interesa solamente es ¿cómo se llama? La altura de esta curva, ¿cierto? Con la altura me refiero con respecto al suelo. Si ponemos que esto partió en el suelo, ¿cachai? 0, entonces lo que me interesa al final es la distancia hacia el suelo, ¿cachai? Sin importar, vamos a hacerlo acá más claro, sin importar cuál sea la trayectoria, ¿se entiende? El trabajo, lo que me está diciendo esto, que solo va a depender de esta variable, de y, ¿cachai? Entonces, le voy a poner aquí que esto partió en y0 y que terminó allá en ya pongámosle y y terminó en y. Ya, ya y terminó en y. Entonces, ahora que el dominio es un número, mm, esto se transforma en una integral escalar. Me queda que esto va de y a y. Y esa integral es súper fácil, es esta de acá. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el trabajo que hace la partícula para ir desde A hasta B. ¿Cachai? Siguiendo esa trayectoria C, pero como les mostré, acá da un poco lo mismo porque al final lo que importa es la altura de la partícula, la diferencia entre la altura. Ok, eso. Ahí tenemos entonces un ejemplo de cómo calcular el trabajo de forma rápida y simple. Ya. Esto también se puede hacer con otras coordenadas. Tienen que buscar ahí cuáles son los factores de escala nomás y les va a salir. Ya. Ahora vamos a ir a otro temita. Pasado ya esto. Existe una forma de calcular el trabajo de forma más simple, porque ya estamos claros de que esta definición es bacán, pero de repente puede tornarse medio compleja. Imagínense estar sacando un trabajo así en un campo, no sé, pues como este que tiene como unos sumideros, ¿cierto? Y allá eh, unas dispersiones, qué sé yo. Un punto sí ahí también.
Entonces, me gustaría buscar formas más simples de poder calcular el trabajo. Eso se puede hacer sin mayor problema. Y para eso nos vamos a apoyar de la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta que actúa sobre una partícula es masa por aceleración, ¿cierto? O en general, esto se escribe así, ¿cierto? Como la derivada del momentum con respecto al tiempo de la partícula. Eh, una cosa, ahora que le puse neto, perdón, se me quedó algo acá. El trabajo se define así, ¿ya? Pero acuérdense que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Así que esto también se puede escribir como eh, la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula, ¿cachai? Y como la integral es lineal, puedo sacar el sumando para afuera y lo que me va a quedar es algo como de este estilo. Ya, pues. ¿Y qué es esto? Cada uno de estos es el trabajo hecho por la fuerza, ¿cachai? La fuerza I. Entonces al final se puede demostrar que el trabajo total, ¿cachai? El trabajo neto es igual a la sumatoria de todos los trabajos individuales. De ahí sale. Algo que se me estaba quedando. Igual es importante. Ya, eso. Entonces sí, lo pueden separar en sumas y ahí después encontrar el trabajo total. Ya, esa es la fuerza, esa es la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y, y nada, pues ahora lo que yo puedo hacer es proyectar esto sobre sobre el, sobre el camino que está, eh, por el que está yendo mi partícula, ¿cierto? O sea, por la dirección en la que se está moviendo la partícula, digámoslo así. Eso lo hago a ambos lados y me va a quedar algo de este estilo. Esto igual a dp a dt punto p. ¿Ok? Y ahora esta parte de aquí, lo que yo puedo hacer es, bueno, aprovechando que es el mismo vector también, puedo apoyarme en lo siguiente, puedo sacar que la derivada con respecto al tiempo de el vector A, por ejemplo, punto B, ¿cierto? El producto punto funciona como un producto entre números. O sea, la derivada del producto punto funciona como la derivada del producto entre números. Entonces esto es de A punto B más de B punto A. Ya, pues si A y B son iguales, entonces me va a quedar que la derivada con respecto al tiempo de A cuadrado es igual a dos veces la derivada con respecto al tiempo de A punto A. Y es justo lo que tengo acá, ¿cachai? Entonces al final saco ese para el lado y me queda algo así, ¿cachai? Entonces esto lo puedo escribir, quería justificar que esto lo puedo escribir como un medio de la derivada con respecto al tiempo de p al cuadrado. Ya, donde p al cuadrado es la norma al cuadrado de p. P punto p. Ya, y eso. Entonces, por acá tenemos una relación, ¿cierto? Interesante. Pero ahora lo que me gustaría hacer es relacionarla con la definición que conocíamos de trabajo. ¿Cachai? Y ya, ¿y cómo hago eso? Eso lo voy a hacer a través de un concepto que se llama la potencia. ¿Ya? La potencia, yo lo pongo así, se define como la derivada con respecto al tiempo del trabajo. ¿Ya? Y si hacemos eso, porque conocemos el elemento de trabajo, ahí está. Lo único que tengo que hacer es dividir por dt, ¿cierto? Entonces lo que me va a quedar es que esto es la fuerza neta punto B, ¿cierto? Porque B es
de R a dt. Y acuérdense que yo dividí por dt, entonces esto lo puedo escribir como B. Ya, entonces esa es la potencia. Y lo que tenemos acá arriba, como el momentum es masa por velocidad, me va a quedar, volvemos acá, m por fn.b, ¿cierto? Donde fn.b, aquí estaba, es la potencia, que la puedo escribir como dw a dt. Entonces esto lo puedo escribir como d a dt dw. Escribí esta parte y ahora esto tiene que ser igual a 1/2 de adt del momento al cuadrado, la norma. Relación ahí, lo mismo, trabajo esto como velocidad, sale un m cuadrado, se cancela con el de la izquierda, y al final esta cuestión me queda que d a dt de w es igual a d a dt de 1/2 de m por b al cuadrado. Ya esta cantidad de acá la definimos como la energía cinética de la partícula. Integrando ambos lados con respecto al tiempo, ¿cierto? Me va a quedar, bueno, se van a cancelar las derivadas y me va a quedar un delta, ¿cierto? Entonces me va a quedar que el trabajo que toma de ir desde A hasta B, siguiendo una trayectoria dada, es igual siempre a un delta de energía cinética. O sea, esto es la energía cinética evaluada en el vector posición de B menos la energía cinética evaluada en el vector posición de A. Bueno, ahí está la prueba. ¿Ok? A este teorema se le llama el teorema de energía-trabajo. Muy útil y es general. Sirve para cualquier trabajo, ¿ya? Para cualquier trayectoria. Muy, muy importante. De hecho, es tan importante que lo va a hacer mejor el rectángulo. Ya. Esa es una prueba, o sea, una prueba interesante. Y bueno, en el camino definimos la potencia, que es cantidad de trabajo por tiempo. El trabajo, acuérdense, las unidades son los joules, ¿cierto? Que son newton por metro. Y las unidades de la potencia son joules por segundo. ¿Ya? Bueno, y eso es newton por metros partido en segundo. Ya, eso. Lo mismo acá, esta es la potencia neta. Chuta. Esta es la potencia neta, pero si quieren sacar la potencia de cada fuerza, tienen que descomponer eso en una suma. Ya, chiquillos, chiquillas. Eso. Ahí tenemos entonces definido el teorema de trabajo-energía. Ya. Eso hasta que esto fue general. Estamos usando cualquier campo de fuerza, ¿cierto? Pero hay casos que son bien especiales, y que nos interesan también. Son casos donde la energía se conserva, ¿ya? Porque en general hasta ahora no hemos hablado de energía, no hemos hablado de energía. La energía es una cantidad distinta al trabajo. Trabajo y energía no es lo mismo, son dos cantidades diferentes. Eh, pero si podemos hacer una definición general, chuta, hasta acá, lo que podemos decir y lo que voy a demostrar luego es que un elemento de trabajo es igual a un elemento de energía, ¿ya? Y eso es importante para lo que vamos a ver después. Bueno, esto implica, ¿cierto?, que el trabajo entonces tiene que ser un delta de energía. Eh, el trabajo total, digamos. No es tan directo esto, así que lo voy a mostrar rapidito luego. Ya, voy para acá abajo. Entonces ahora me voy a parar en un tipo especial de campo que se llaman los campos conservativos. ¿Cachai? Entonces voy a ponerle el título porque es importante. Bueno, campos o campos de fuerza. Fuerzas conservativas.
¿Ya? Fuerzas conservativas. Eh, ya, cuando una fuerza es conservativa. Entonces lo que primero vamos a tener que hacer es definir este tipo de fuerzas. Bueno, fuerzas en general hay millones, ¿cachai? Campos de fuerza hay millones. Entonces lo que yo les estoy diciendo es que hay un tipo de todos los campos que existen que se llaman conservativos. Para saber cuáles son, tengo que definirlo. Entonces, ¿cómo se define una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa eh, es aquella para la cual, y voy a borrar un poco esto, si yo tomo una curva, ya me doy vuelta en este campo de fuerzas, qué sé yo, ¿cachai? Y vuelvo al mismo punto, eh, a ver, me desordené. Es el campo de fuerzas para el cual se cumple que en una trayectoria cerrada, C, qué sé yo, ya que está parametrizada así, el trabajo total es cero, ¿cachai? Como que no invertí trabajo, suma y resta, no invertí trabajo en darme la vuelta por el campo. O sea, al principio puede ser que sí, pues, gasté trabajo en irme para acá, qué sé yo, pero después ponte tú que el mismo campo me ayudó, ¿cachai? Me dio trabajo y al final, raya para la suma, eso me dio cero. Esas son las fuerzas conservativas, esa es la idea de fuerza conservativa. Ya entonces, formalizando un poco eso, una fuerza conservativa cumple que el trabajo para ir desde A hasta A, ¿cierto? A través de una trayectoria cerrada, ¿sí? Que eso se escribe como una integral de línea cerrada, por eso le pongo ese círculo, de trayectoria cerrada, pero es C, ¿cierto? Es una curva igual. De la fuerza neta, punto dr, eh, es igual a cero, ¿ya? Así en general se define una fuerza conservativa. Esa es la idea. Entonces, si esto se cumple, entonces decimos que Fn es conservativa. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de que una fuerza sea conservativa? Es que es aún más fácil poder calcular el trabajo. ¿Por qué? Porque si F es conservativa, si Fn es conservativa, entonces se puede demostrar que existe un campo escalar, lo pongo acá, campo escalar U dr, ya tal que el menos gradiente de ese campo es igual a esa fuerza. Y ahora explico bien esto. Ya, esto de acá es un operador diferencial, ya se llama gradiente, se llama gradiente de U. Y esto transforma U, que era escalar, ¿cachai? En un campo vectorial. Esto es un vector, ¿cachai? En el fondo, tenemos que pensar a U, a ver, parémonos en un plano. Eh, Supongamos que tengo, no sé, un campo de fuerzas, puede ser este mismo de acá arriba, ¿ok? Ponte tú que ahora a este campo de fuerzas lo pongo en un plano, ¿cierto? Tengo todas las flechas ahí en el plano y pongamos que todas van apuntando como a una tendencia para allá, ¿cachai? A una cima. Entonces, yo puedo definir esta función escalar, ¿cierto? Y bueno, ahora lo que yo podría hacer, como es un número, ¿cierto? Es ponerle acá un tercer eje, ya donde la altura de cada punto, ¿cierto? Representa la, mm, la magnitud de esta cantidad. ¿Cachai? Entonces, si yo me paro acá, acá abajito, por ejemplo, entonces esto le corresponde a ese punto de ahí y así. Bueno, si grafico todos los puntos del plano, lo que yo voy a obtener, pongamos para este ejemplo particular, es una montaña. ¿Ya? Imaginémoslo así, como una montaña. Ya, entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que entre esa montaña
Y este mapa de fuerza hay una relación, y esa relación es esta de acá. ¿Cachai? O sea, yo dada la montaña, puedo sacar el mapa de fuerzas que la generó con este operador. ¿Ya? ¿Ese operador cuál es? Para el que no ha seguido quizás mucho el curso. La Jai lo contó bien, creo, en el auxiliar. El operador Nabla, eh, que en el fondo lo que hace con la función escalar es hacerla vector, ¿cierto? Y en cada componente derivar esa función escalar con respecto a cada variable. Ya está la dirección X, Y, Z. El gradiente también se puede definir para más coordenadas, para coordenadas eh, generales, ¿cachai? Para cualquier triedro, al igual que el diferencial de línea, se puede definir como 1 partido por el factor escalar de u, eh, derivada de u con respecto a u, así pues, ¿cachai? En la dirección u. Más 1 partido en el factor escalar de b por du a db en la dirección b y así, con el oro también. W, W, W. ¿Ya? Eso es general entonces. Así se define el gradiente de forma general. Se lo pueden usar para cilíndricas, para esféricas, para todo. Bueno, entonces esa es la gracia de las conservativas, ¿cachai? Podemos definir esta cantidad. Y esta cantidad es el campo, la voy a hacer ahora, le voy a poner nombre ahora, campo de energía potencial. ¿Ya? Eso, campo escalar de energía potencial. Y ya, eso entonces. Hay otra forma de... O sea, perdón. Dado esto entonces, dado esta cuestión que les comentaba recién, se hace muy fácil calcular el trabajo porque, y creo que lo comenté en clase también, porque el trabajo es de ir desde A hasta B, siendo una trayectoria C, ¿cierto? Se definía así. Ya, pues y ahora yo sé que F lo podría escribir como el menos gradiente de U, ¿cierto? Entonces, en vez de escribir Fn, escribo menos gradiente de U punto dr, ¿ya? Y si escribo exploremos esto en cartesiana, ya sé cómo es el diferencial de línea en cartesiana, ya sé cómo es el gradiente en cartesiana. Eso me va a quedar entonces. Y acuérdense que en cartesiana esto es 1. Esto me va a quedar como la derivada de u con respecto a x en cartesiana. Para que me salga más fácil. Así, más de u a de y, así y así. ¿Cierto? Ya, y esta cantidad de acá se puede demostrar, como U lo hice acá, voy a dejar súper explícito eso, U lo hice depender de las cartesianas, se puede demostrar que esta cantidad de acá es efectivamente el diferencial exacto de U, ¿cachai? Entonces me quedará menos diferencial exacto de U. Y nada, pues la integral de un diferencial exacto es la misma función, de hecho ya ni siquiera el dominio ya pasó de ser curva, ahora es escalar. Entonces, no, pero esta parte es importante. La curva ya desde un punto A hasta un punto B, así que vamos a ponerlo así. Entonces eso se puede escribir como menos U en el vector posición RA menos U en el vector posición RB, ¿cierto? Y nada, pues esto lo llamamos el delta U, ¿cierto? Voy a seguir acá abajito. Entonces al final tenemos que el trabajo es un menos diferencia de, ¿cómo se llama? De energía potencial, ¿cierto? Ojo, esto para fuerzas conservativas, ¿estamos claros? Porque si no, no podría definir U. U se puede definir solamente cuando la fuerza es conservativa. Ya, y se fijan que no le puse C, eso es porque cuando la fuerza es conservativa, la verdad está... bueno, acá está la prueba de eso.
esta curva da lo mismo. Lo que me interesa es el punto inicial y el punto final de la trayectoria. ¿Cachai? Cuando la fuerza es conservativa, me interesa solo el punto inicial y el punto final. Le saco la diferencia de energía potencial a esos dos puntos, ya los restos, y eso me va a dar el trabajo de ir desde aquí hasta aquí, sin importar por cuál curva me fui. Entonces, el teorema por eso es tan poderoso. ¿Cachai? Y por eso es tan importante estudiar campos conservativos. Por esto, por la fuerza que tiene. Bueno, ahora noten bien lo que significa esto. Si esto es así, ¿cierto? Y yo les comentaba que el trabajo, el teorema de energía-trabajo es general, ¿cierto? Entonces acá también vale el teorema energía-trabajo. Y podría escribir que esto es así. Entonces, yo puedo truncar la ecuación hasta acá, pasar sumando este para el otro lado, ¿cierto? Y me va a quedar qué cosa? Que eso implica que delta K más delta U es igual a cero. Y esto de acá no es nada más que un delta E. Entonces al final, eh, que la fuerza sea conservativa implica que la cantidad de energía se conserva. Directamente, matemática. Ya, eso. Ahora un par de ejemplos de U. O sea, perdón, vamos a sacar un par de energías potenciales como ejemplo y después les voy a dar un pequeño hint para el desafío 4. Ya, una cosa antes. El primer ejemplo ya lo hicimos y era este de la partícula. Notar que yo saqué el trabajo de... Ah, perdón, me faltó algo súper importante, no lo comenté. Esta es una forma de obtener que f es conservativa, pero es media acuática, ¿cierto? No es tan fácil calcular esa integral. Entonces, otra forma equivalente de demostrar eso, usar el teorema de Stokes, que se llama, donde esta integral de línea, ¿cierto? Cerrada por este teorema, insisto, se llama teorema de Stokes, teorema de Stokes, se puede transformar en una integral de superficie sobre el rotor, que es otro operador diferencial, de Fn, punto ds, diferencial de superficie. Ya este rotor recibe funciones vectoriales y devuelve otra función, otro vector, ¿cachai? El gradiente no, el gradiente lo que hacía, recordemos, era tomar una función escalar y devolvernos un vector, ¿cachai? Actúan sobre distintos objetos. Y, entonces al final lo que puedo hacer es... perdón, eh, se me perdió un poco lo que estaba hablando. En el fondo, en mi trayectoria cerrada, ¿cachai? Yo puedo definir acá una superficie, S, que está, que es la encerrada por la trayectoria C, ¿cachai? Y esa es la superficie que yo coloco acá, en la que estoy integrando este rotor. Ahí la Javi les puso bien cómo calcular rotores. También hay una forma pero me va a demorar mucho en escribirla, eh, de escribir el rotor de forma generalizada. No, igual es importante, se las voy a escribir después. Ya en el fondo, eso, puedo obtener eso. Y si yo sé que la integral de línea cerrada es cero, ¿cachai? O sea, que si la integral de línea cerrada es cero, entonces f es conservativa, entonces puedo llevar esto acá, ¿cachai? Entonces, si esto es cero, ¿cachai? Y esto es igual a esto, entonces esto también tiene que ser cero. Y la única forma de que esto sea cero se puede demostrar, como la superficie va para un puro lado, es que esto de acá sea cero, ¿cachai? La verdad no implica que
esto sea cero. Ok, entonces eso. Si el rotor de la fuerza es cero, entonces esa fuerza tiene que ser conservativa. Todas las fuerzas conservativas, dicha de otra forma, cumplen esto. ¿De ahí qué significa esto? Que hay gente que pregunta, esta es la tendencia a rotar que tiene el campo, porque esto también es una función, ¿cachai? Depende del vector posición, también es un campo. Entonces en cada punto lo que me da esto es un vector, ¿cachai? Que así como la rapidez angular me dice para dónde tiende a girar el campo. Y si esto es cero, eso significa que el campo no está rotando. O sea, todos los campos que son irrotacionales son conservativos. Ya, ahora sí, eso era importante. Ya, pues ahora volvemos acá. Yo había calculado el trabajo que hace el campo de gravedad en la superficie de la Tierra sobre una partícula. Es ese de ahí. Y se puede demostrar que el rotor de, eh, de ese campo es cero. Ya, eso queda propuesto para no gastar mucho tiempo. Si eso es así, entonces la fuerza está conservativa, ¿cierto? Y eso se ve súper bien en el resultado del trabajo, porque al final calculamos el trabajo, nos quedó esto, ¿cierto? Y se puede demostrar, quizá ya lo han visto, eh, ya lo han visto hace rato, que esto lo que nos da es algo de este estilo, menos mg yb menos mg ya. Y esta cuestión mgy, ¿a qué le suena? A mgh, ¿cachai? A la energía potencial gravitacional. Entonces, esta es la energía potencial gravitacional en el punto A, perdón, B, y esta es la energía potencial gravitacional en el punto A. Y nos queda entonces que menos la diferencia de energía potencial gravitacional es igual al trabajo que toma, eh, que nos toma llevar la partícula desde hasta ahora. ¿Ok? Entonces, H, ¿qué es? H sería esto de acá. La diferencia entre las alturas. Entonces la fuerza es conservativa y ahí está su potencial asociado, MGH. ¿Cachai? Un ejemplo bien bonito. Pero no nos podemos limitar a eso, también nos podemos ir al caso del resorte, que también se los quería mostrar. Fuerza elástica. Fuerza elástica. Ya, la fuerza que ejerce un resorte, que le ejerce un resorte a una partícula. Pongamos que un resorte de constante elástica acá. Voy a hacerle la otra acá para no confundirla con energía cinética. Y largo natural L0, pongámosle. Centrémoslo acá. Y bueno, si hacemos eso, si centramos si ponemos el origen ahí, ¿cierto? Se puede demostrar que la fuerza elástica depende de R solamente. Ya no es una fuerza que dependa del vector posición, sino que depende de la norma solamente. Bueno, en última instancia del vector posición, pero ya les voy a mostrar qué pasa. Esto es igual, considerando un montón de cosas, acá me estoy saltando muchas cosas, pero considerando que esto es isotrópico y toda esa cuestión, esto se puede escribir así, menos K por el estiramiento del resorte, ¿cierto? Esto es el largo en el que está el resorte ahora, menos el largo natural, eso me da el estiramiento, en la dirección radial. ¿Ya? O sea, acá hay simetría esférica. Todos esos puntos en la circunferencia sienten la misma fuerza. Depende solamente de qué tan lejos estoy del estiramiento. Ya, en fin. Esa entonces es la fuerza elástica. Así se escribe. eh, ya. Y ahora lo que puedo hacer es calcular, bueno, primero que nada, saber si la fuerza es conservativa o no, ¿cierto? Y ahora voy a aprovechar de escribirles el rotor en coordenadas generales.
Ya. El rotor de una fuerza F en coordenadas generales, cualquier tríedro, dado que F, no sé, pues pongamos que es FU en la dirección U, más FB en la dirección V, más FU, espérate, no, VW, sí, más FW en la dirección W. Entonces el rotor de F siempre va a ser, lo tengo aquí, 1 partido en VW. Son como los complementarios, ¿cachai? HV por HW, que son los factores de escala. Acá tenemos derivada parcial con respecto a B de FW. Esto se los vamos a pasar en la prueba igual, pero se los pongo de forma general para que cachen cómo es el cuento. Eh, ya menos DA de W de F de B H de B. Ya, y eso no. Y ahí seguimos después. Eh, Perdón, lo hice circular. Ya, entonces, ¿qué tenemos que mirar? Esta es la componente U del rotor. Y en la componente U tenemos los factores de escala BW. ¿Cachai? Y adentro tenemos el W por el V. Esto sale del producto cruz en el fondo, porque este es el 32, ¿cachai? 23 y así. Entonces el resto, voy a dar una pausa acá y lo voy a escribir para no gastar tiempo y listo. Si lo terminé de escribir, esas son todas las componentes del rotor en coordenadas generales. Ya, pues entonces eso lo escribo porque ahora lo voy a usar en esférica. Me conviene, ¿cierto? Y voy a demostrar que, bueno, el rotor de esto es cero. ¿Ya qué pasa acá? Que nuestra fuerza solamente tiene componente FR, ¿cierto? Solamente tiene componente en R. Entonces, usando la base R teta phi, ¿cierto? Chuta. R teta phi, tenemos que la componente teta y la componente phi tienen que ser cero. ¿Cachai? Y asociándolo acá sería como la componente B y la componente U es cero. Entonces muere esta, muere esta y muere esta. Ya ahí nos quedan solamente estas dos. eh, no, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Lo que es cero es la componente, porque era VW. La componente B y la componente W. Esas son cero. Ya, ahí sí. Ahí sí. Entonces, lo único que tengo que hacer es derivar con respecto a W, ¿cachai? En este caso sería W, sería con respecto a phi. Bueno, a ver, voy a escribir como aquí abajo. Ya, ahí reemplacé entonces, hice todo el menjunje, me quedó esto. Ya, y nada, pues miren, aquí tenemos la derivada con respecto a teta de algo que depende solo de R. Así que eso va a morir, eso es cero. Y acá la derivada con respecto a phi, algo que solo depende de R, eso es cero. Son independientes las cuadradas. Y nada, al final me queda que esto es cero. El rotor se demuestra que el rotor de esta fuerza es cero. Y esto es una propiedad bien interesante, ¿eh? Em, Esto lo puedo haber hecho de forma general. Perdón, voy a volver a la matraca. Si este le pongo FR y FR solo depende de R, ¿cachai? Entonces, sin importar qué sea F de R, esto siempre va a morir. Eso es una propiedad interesante de tener las fuerzas centrales que se llaman. Son fuerzas que dependen solo em, de la distancia. Ah, no, perdón. Eh, sí, no, quizás me faltó considerar las otras dos componentes, como para hacerlo más general. Pero sí, las fuerzas centrales también son conservativas. Ya ahí tengo que pensarla mejor. El tema es que hasta aquí la fuerza elástica es conservativa, porque su rotor es cero. Entonces tiene que existir una energía potencial elástica, ¿cachai? Tal que el menos gradiente de la energía potencial me dé esto de acá. Ya, eso. El gradiente creo,
en coordenadas generales ya se los había dado, acá están. Em, entonces acá lo que podemos hacer es em, es como adivinar la función escalar, ¿cierto? Porque en esféricas yo sé que esto, a ver dónde se me perdió, ahí está. En esféricas sé que el HU es 1, esta cuestión era R y el otro era RC. Em, pero claro, como la fuerza solamente está en R, ¿cachai? Entonces yo sé al tiro que estas cuestiones tienen que ser cero. Y bueno, la propiedad de la fuerza central. Ah, entonces sí, quizás lo hice bien en general. Ya, en fin. Esto va a dar uno, ¿cierto? Y al final me va a quedar que la derivada parcial de esta energía que estoy buscando con respecto a R tiene que ser eh, tiene que ser esto de acá. Entonces al final, como esta cuestión va a depender solo de R, se transforma en una derivada total y bueno, se puede sacar que esa energía potencial elástica tiene que ser menos K, eh, perdón, tiene que ser un medio de K por el estiramiento al cuadrado, ¿cierto? Porque es menos el gradiente, entonces con el menos se muere. Eso, entonces se puede demostrar que el gradiente de esto te va a dar esa fuerza de ahí. Pudimos haber llegado a eso también calculando el trabajo, perdón, calculando el trabajo entre dos puntos para esta fuerza. Ya tienen el diferencial en generalizada, así que también lo pudieron haber hecho. Y eso ibas a llegar a esto. ¿Cachai? Aquí esto era un medio de K, un medio, un medio de K por RA menos L0, eso al cuadrado, menos RB por menos L0, todo eso al cuadrado. ¿Cachai? La diferencia de energía potencial elástica. Con un menos. Será menos la diferencia de energía potencial elástica. Ya, eso. Ese era el trabajo de AB. Y eso. Entonces ahí terminamos el ejemplo y con eso ya queda zanjado el tema de energía y trabajo. Bien, bien explicado. Bien, bien contado. Ya, y aprovecho entonces de tirar un hint para el desafío 4. Desafío 4. Que creo que vamos a correr un poco la fecha para que tenga más tiempo. No, no sé. Tengo que verlo. Y les voy a mostrar lo que pasa con hacer esto, eh, con sacar el vector posición de la trayectoria parabólica, por ejemplo. ¿Cachai? Partícula que solamente está expuesta a la gravedad. En fondo lo que quiero que hagan es que lleguen a una expresión de este estilo. A ver, hacemos el DCL, ¿cierto? Sobre la partícula, supongamos que tenemos la gravedad actuando solamente. Y lo mismo, tenemos una partícula de masa m que la lanzamos con una cierta velocidad desde un eh, vector posición inicial arbitrario. Eh, entonces me queda que la fuerza neta actuando sobre la partícula tiene que ser m por g, ¿cierto? Y eso es masa por aceleración. ¿Ya? Porque igual es bueno explicar eso. dp a dt en general es así. M punto por v más m por a. Pero cuando la masa no varía, entonces recuperamos el m por a. ¿Ya? Y eso. Entonces esto es m por a. Ya. Y súper simple, pues la ecuación queda súper simple. Esto es de intro a la clásica. Nos queda que R2 puntos tiene que ser igual a G. Y utilizando cartesianas, qué sé yo, eh, nos sale que X2 puntos tiene que ser, perdón, voy a escribirlo así, como lista.
x dos puntos, y dos puntos tiene que ser igual al vector g, que es 0 menos g. De ahí te van a salir dos ecuaciones diferenciales, una para x y la otra para y. La solución de esta es súper simple. Eh, Te queda x0 más b0t. Ya, y la otra te va a quedar y0, perdón, este es b0x. Ah, lo estoy escribiendo con notación de clásica. Ya, x0.t, y este lo vamos a escribir con y0.t menos un medio, ¿cierto? De g por tiempo al cuadrado. Ya, eso entonces, ¿cachai? Ahí saco la solución de las dos ecuaciones, eso es lo que quiero que hagan. Sacar la ecuación de las dos soluciones, la solución de las dos ecuaciones. Mira, acá podemos agregar un z y haber puesto el menos g en z. Háganlo en 3D, pero la verdad es como replicar una coordenada, ¿cachai? No es tanto. Lo que me interesa es que escriban esto de forma vectorial. ¿A qué voy? Eh, el vector entonces solución tiene que ser el vector x de t, y de t, ¿cachai? Entonces esto es x0 más x0 punto por t, y0 más y0 punto por t menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y este vector lo vamos a separar en suma de vectores. Entonces me va a quedar x0 y0 más, ¿cachai? x0 punto, y0 punto, saco el t para afuera. Y acá me va a quedar un medio de 0 menos g por el tiempo al cuadrado. Entonces, estos son vectores. Al final esto lo puedo escribir así. Lo puedo escribir como R0 más B0 T más un medio de G por el tiempo al cuadrado. Ya, eso. Donde R0 es este de acá. B0 es este de acá. Y... perdón, este es un vector. Y el vector G es este vector de acá. ¿Cachai? Quiero que hagan esto mismo. Se puede escribir esto, el vector posición de la solución al problema que les planteé con Rosa. Se puede escribir como combinación lineal. Y nada, pues eso. De ahí sacar la dirección del plano en el que está contenido súper fácil, porque es cosa de sacar la velocidad de la partícula, ¿cierto? La velocidad de la partícula me dice en qué plano se está moviendo esta cuestión. Y bueno, si sacan eso, te va a quedar que esto es, derivo esto nomás, te va a quedar g por t. Entonces, el plano en el que está contenida la partícula tiene que ser el plano eh, de dirección V0 cruz G, pues, ¿cachai? Partido por la norma. Eso, esa es la dirección de este plano, porque, claro, este vector, ¿cachai? N es ortogonal a B0 y a G al mismo tiempo. Entonces, si lo proyectas, si yo hago v.n, eso obviamente me debería dar 0. Y esta es la definición de la dirección del plano. ¿Cachai? La dirección de un plano, acuérdense, siempre es el vector que no proyecta sobre los vectores del plano. Ya, eso. La verdad, un ejercicio simple, no es gran cosa. Saquen esto, saquen esta cuestión y ya después el resto sale, pero con vaselina, así. ¡Fua! ¿Ya? Eh, no hay ningún problema. Quizás puede complicarse un poco más estar sacando las tres ecuaciones diferenciales, pero háganlo en orden, háganlo tranquilos y les va a salir. El resto son puras preguntas relleno nomás para que no haya quedado tan corto el desafío. Ya, pero de verdad, nada del otro mundo. Pónganle, pónganle ese. Ya, y ahí nos vemos el martes. Saludos.